Buenas noches, estamos en otra emisión de Producción Nacional. Ustedes nos siguen por www.canaltelev1.com y si no, luego nos buscan en YouTube, donde va a quedar el programa y todos los que hemos hecho en el canal, para que ustedes lo puedan consultar cuando deseen. Hoy nos acompaña el ingeniero industrial Guillermo Hamlin. ¿Qué tal, ¿Qué tal? ingeniero? ¿Cómo anda Muy usted? bien, Un gusto buenas recibirlo en el noches. programa. Les agradezco la invitación. Bueno, usted ha sido gerente de planeamiento y control en Somisa. Así es. Somisa, gran empresa en ese momento de origen nacional, dedicada al acero. Al acero, a la siderurgia. A la siderurgia. Además, tiene participación en el socialismo latinoamericano, que es un movimiento de la izquierda nacional, y tiene otras actividades también vinculadas al tratamiento de residuos patogénicos. Así es. Y demás. Vamos a empezar un poquito con este gran tema que fue en su momento importante para el país, que es la siderurgia. Yo soy licenciado en Economía, me recibí, como comentábamos, en el lobby. Tuve la suerte de recibirme con mi tesis en Economía y Siderurgia. En Somisa me ayudaron mucho. Y bueno, en aquel momento el elenco instalado de plantas que había era realmente importante. ¿Cómo puede resumirme un poquito la historia del acero en Argentina? Bueno, yo tengo la visión desde haber participado en Somisa desde el año 1973 hasta su privatización en 1992. Entonces, el acero ya existía en Argentina. En los años 40 se inició la primera colada en Altos Hornos Zapla, el primer desarrollo del General Sabio. Y la obra cumbre de General Sabio fue Somisa, precisamente, que fue fundada en 1947. Gobierno Gobierno de General Perón. General Perón. Y en 1973, cuando empecé a trabajar yo, también, una casualidad histórica, digamos. Y bueno, y el mayor consumo de acero, que es lo que distingue las economías industriales de aquellas que no lo son. Saben que hay un índice internacional, vamos a explicarle a los Exactamente. televidentes. Hay un índice internacional, usan todos los países, que es consumo de acero per cápita, indica el mayor o menor crecimiento económico de un país, ¿no es cierto? Perfecto. Entonces, la Argentina en 1975 obtuvo el máximo, que fue de 180 kilos per cápita y por año, ¿no es cierto? Luego, con las economías desindustrializadoras que se aplicaron a partir del golpe cívico-militar del 24 de marzo del 76, el consumo bajó durante la época del proceso a 100 kilos. Y luego en la época de Alfonsín, como no se hizo ningún cambio a favor, bajó a 42 kilos, que era el consumo de Biafra, como usted bien señaló mientras estábamos charlando ahí en el lobby. Biafra. Ahora, en 1975, cuando nosotros teníamos 180 kilos, la República Popular China tenía 40 kilos. Fíjese la discrepancia, ¿no? Estaba a nivel de Biafra en aquella época. Así es. Y rápidamente, si pasamos del gobierno de Alfonsín 42 kilos, con Menem incluso hubo altibajos, pero en el 2000, cuando llegamos al 2000, estábamos en 40 kilos. Es nada, les aclaro que es nada. Y podríamos decir, resurgimiento de la industria, entre comillas lo llamo yo, no supera los 120 kilos. Y esto es porque el trabajo que se genera de este modelo, en donde es una economía primarizada, donde estamos en una división internacional de trabajo, distinta a la economía que regía hasta el 75, donde era una economía industrial, científica y tecnológica basada en el desarrollo del mercado interno.
no permite más un consumo mayor de acero. Entonces, claro, no requiere inclusive. No requiere. No hay demanda interna. Uno necesita, bueno, para el petróleo, para el gas, para pero son cantidades. las maquinaria agrícola, pero nada más. Incluyendo algo que es realmente es llamativo, ¿no es cierto? Porque cuando Inglaterra desarrolló acá en la Argentina el sistema ferroviario, que era para precisamente sacarse todo el jugo hacia el puerto de Buenos Aires. Hacia el puerto de Buenos Aires, eso implicaba un consumo de acero. Claro. Y nosotros... La reposición de eso, ¿cómo anduvo Somisa en eso? Anduvo bien. Somisa fabricaba rieles y le vendía a Ferrocarriles Argentinos 30.000 toneladas por año, nada más que para reposición. Nada más que para reposición. O sea, nada de tendido nuevo, sino mantenimiento. Ustedes entienden y van viendo con las cifras estas, hay un periodo de reposición, por ejemplo, en ferrocarriles de rieles de 30.000 toneladas. Así es. Y hoy no creo que consuman 25 gramos. Por eso pasa lo que pasa con el sistema instalado. Así es. No son eternos los rieles, sí, nada es eterno, y el acero también tiene que ser reemplazado y todo. Y nosotros en Somisa fabricábamos, estos rieles y muchos productos siderúrgicos que iban a toda la industria del mercado interno. Pero al retraerse el mercado con estas políticas desindustrializadoras, los altos hornos, usted sabe, por lo que estudió en su tesis, no se pueden detener, no se pueden parar. Entonces, esa producción sobrante respecto al mercado interno hay que exportarla. Y entonces se exporta a precios menores a los que se obtienen en el mercado interno, y entonces la empresa va sintiendo en sus resultados. El índice que usted me está indicando ahora, ¿no? para la realidad actual, 120 aproximadamente, comparado con los índices de países desarrollados, por ejemplo, tomemos promedio, países más desarrollados, ¿en cuánto está en este momento? Bueno, en estos momentos un país desarrollado consume unos 500 kilos. Ven la diferencia, ¿no? 120, 500. Y cuando nosotros teníamos 180, que fue el máximo, China tenía 40 y Estados Unidos 300 y estábamos arrimando y ahora muy estábamos bien. bien porque estábamos avanzando lentamente desde la década del 60 a un ritmo que en el año 2000, si no hubiera ocurrido lo que ocurrió, hubiéramos llegado a unos 300 kilos. Lo cual nos ponía a jugar en primera división de los países industriales, ¿no es cierto? O sea que no nos podemos comparar en un momento sí, hoy día no, con, por ejemplo, el consumo que debe tener Brasil. No, Brasil siempre, bueno, no siempre, pero digamos que... En un momento arrancó, claro. Inclusive hubo exportaciones argentinas, así es. Pero ahora pasa por encima. Si uno calcula... a ver, en Brasil, ¿cuánto producen de lo que a usted se le ocurra? Usted dice, a ver, en la Argentina, bueno, y lo tiene que multiplicar por 6, lo multiplica por 6 y ese es más o menos el valor que le da. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Por eso es esta potencia en el mundo, ¿no? Claro. Nosotros no llegamos ni a placer. Y fíjese lo que le decía, que China actualmente tiene 500 kilos. Es importante. Y son 1.300 millones de chinos. Y está consumiendo más o menos la mitad de la producción de acero mundial, que en estos momentos llegó a 1.200 millones de toneladas. Yo no le hablo a Argentina, le vamos a hablar al resto de los países industrializados. Ojo, está consumiendo China la mitad de la producción, no la hacen para hacer palillos llenos, tengan cuidado porque está creciendo el gigante y después hay que parar, ¿no? Así es. Está casi autoabastecido de petróleo, es decir, es una potencia que de a poquito y de golpe es un gigante que despertó, ¿no? Pero nosotros éramos un gigante que nos dormimos. La peor época, entonces, Alfonsín, 40 toneladas anuales de consumo. Sí, 40 kilos. 40 kilos. 40 kilos por año y per cápita. Y eso fue, bueno,
O sea, un pico, 180, después bajó a 100, después 40, siguió, subió un poquito y ahora estamos en 120, pero de ahí no vamos a subir por eso que yo le comento. ¿Y qué pasa con la industria pesada? ¿No hay más demanda? Claro, ese es el tema, porque nosotros La industria pesada es hacer ferrocarriles, hacer una cantidad de elementos que... Por ejemplo, los rieles, directamente cuando se privatizó Somisa, que se la regalaron, y no es una exageración mía, se la regalaron a Techín, que pagó 142 millones, cuando por libros era el patrimonio de 3.000 millones. Ni un alto horno pagó con eso. Por eso, no pagó nada. Somisa, no recuerdo a dónde iba. Estamos viendo la merma en la producción, que partiendo de haber sido una producción importante, bajar en la época de Alfonsín y después llegar a la privatización con un valor de libros de alto, porque sabíamos que era con superávit. Perfecto. Entonces, cuando todo eso se lo llevó Techín por solamente 142 ¿Cuánto millones... era la diferencia entre activo y pasivo? Ojo, porque no estaba deficitaria la empresa. No era deficitaria. No, era 5.000 millones los activos y 2.000 millones el pasivo. O sea que por lo menos valía 3.000 millones el libro. 3.000 millones. Y la compró por 140. Sí. Un regalo. Un regalo. Porque la manera en que la evaluaron fue, vino este señor Ricardo Mansueto Sin, que fue contratado por la ingeniera... la super privatizadora, famosa. María Julia Alzogaray, y Somisa le pagaba $1 millón para que hiciera lo que pomposamente se denominó la ingeniería de la privatización. ¿Y en qué consistía? Consistía en tomar el valor actual presente. O sea, tomaban, por ejemplo, decían, a ver, ¿cómo está la empresa hoy? ¿Cómo está la caja? Muy mal. Ellos se habían encargado previamente de que la caja fuera pésima porque compraban caro y vendían barato. Uy, la caja está mala. Bueno, entonces proyectaban esa misma caja a 20 años y entonces después lo traían a una tasa de corte que ellos imaginaban, la traían acá y decían, este es el valor presente. Sí, por poco tenemos que pagar encima. Y claro, dicen, no vale nada, una porquería. Bueno, entonces ese era el sistema, cómo se valorizó. Y fue peor porque usted sabe bien el tema de la deuda externa. Entonces, esa deuda externa que fue contraída en forma ilegal y fraudulenta y que fue demostrada dicha por un juez, eso. Sí, el juez Ballesteros. Sí, el juez Ballesteros se pidió en eso. Y entonces se permitía comprar las empresas del Estado con papeles de la deuda externa. Compraban a 20 centavos en Nueva York, un valor $1 acá. Exacto. Y imagínense que si además la empresa estaba tasada muy baja y pagaban con esos papeles, o sea, fue... No, menos que un regalo. Claro, haciendo la cuenta, Julio González llega a que es un 2% del valor real de las empresas, lo que se pagaron por todas las empresas, no solo por Somisa, por todas las empresas estatales. Acuérdense que fue la época en donde la mega ministra, ¿se acuerda que era multifuncionaria? En ese momento privatizó Entel, privatizó todo lo que teníamos como patrimonio nacional. La gente va a preguntar, ¿y qué pasó? ¿Por qué tenemos deuda externa? Y por esto, porque realmente no cancelamos nada. Fue un negociado, como habrá habido otros, donde realmente fueron papelitos de colores. ¿Se capitalizó el país? No se capitalizó. Al contrario, se descapitalizó al perder patrimonios instalados. Y esta instalación de Somisa estaba ahí, no es que... Y eso que estaba y que recibió Techín, parte de eso era el laminador de rieles y perfiles, y lo destrozó, o sea, lo cortó con soplete. Lo desguazó. Lo desguazó. El laminador que estaba ahí, digamos, como para poder comenzar a instalarlo, que era el laminador de chapa naval, que hoy estábamos hablando, se lo vendió a una empresa brasilera. O sea, fue un desguace de la empresa. Claro, porque, por ejemplo, el laminador de rieles, que
Somisa, perdón, que Somisa había estado operando durante tantos años, había sido mejorado, es decir, se le había agregado un control de ultrasonido para detección de fallas, fisuras, claro. Porque claro, cuando tuvo que empezar a exportar Somisa, al dejar de... Claro. Entonces la exigencia Sí, en muy, el mercado muy internacional estricta. era mucho mayor y bueno, entonces hubo que hacer eso. También en los tochos es la materia prima. Es una cosita redondita, un caño redondo, bien. Que es lo que se mete en el horno de rieles y después se lamina y salen los rieles. Ahora, esos tochos antes se hacían, Somisa los hacía a partir de lingotes. Y para mejorarle tanto la calidad como el costo, lo empezó a hacer reformando una colada continua de tochos, precisamente, que tenían la serie LD, y eso le bajó los costos. Y entonces cuando Techín llegó a la decisión de que no iba a fabricar más rieles, el laminador, propiamente dicho, lo chatarreó, lo cortó por completo. Y lo vendió. Pero la colada continua de tochos se la vendió a una empresa norteamericana. Qué bárbaro. Ya con eso recuperó la inversión, porque sí, vale mucho más de 140 millones de dólares. Esto es, bueno, es la realidad, ¿no? Es decir, lo que está uno viendo es parte de la historia, nos guste o no nos guste, fue lo que pasó. La propuesta al día de hoy es, Argentina no consume, estamos hablando de acero, y no consume porque el modelo actual tampoco permite que consume mucho. ¿Por qué? Porque realmente no es expansivo, no tiene una política de expansión económica interna, digamos, como para que permitir llegar a los 300 kilos personas anuales, ¿no? al año. Es decir, y fíjese que en 1974, yo le comentaba hace un rato, nosotros habíamos exportado a la hermana República de Cuba rieles, locomotoras y todo tipo de material ferroviario, además de tractores, camiones, la empresa Matterfer que hacía todo eso, y automóviles todos fabricados acá en la Argentina. Entonces, esa industria pesada desapareció de la Argentina. Cuando nosotros decimos que bajó la industria, que bajó, bueno, lo que ha desaparecido es toda una industria pesada, especialmente de bienes de capital que antes se fabricaban y ahora hay que importarlos. Ahora cuando volvamos del corte de la tanda me va a explicar si es fácil o difícil reponer la industria y la mano de obra especializada que llega, pero me lo cuenta cuando volvemos de la tanda. Director, una tanda y volvemos a Producción Nacional. Volvemos a Producción Nacional, estamos con el ingeniero industrial Guillermo Handling. Bueno, había quedado flotando una pregunta que es, mucha empresa importante de Argentina, sobre todo la metalmecánica, la industria pesada, desapareció. Virtualmente no hay sector. Y yo le preguntaba, para reinstalar esto, y la mano de obra anexa a una calidad óptima como la que hoy se exige a nivel internacional. ¿Es fácil de hacer? ¿Es costosísimo? ¿Se puede? ¿No se puede? No, primero que no es fácil, pero depende, desde mi punto de vista, de decisiones políticas. Es decir, lo que estábamos diciendo antes, que todas las empresas del Estado, que eran empresas estratégicas, porque estaban en las industrias básicas, en industrias de energía, de transporte, las fabricaciones militares, claro, que prácticamente han desaparecido. La industria naval. Así, la industria naval, que ahora se limita a barcazas, reparaciones, ¿no es cierto? Bueno,
que el Estado Nacional recupere la propiedad y tiene con qué hacerlo si demuestra, como puede hacerlo, que eso fue una estafa. Lisa y llanamente. Fue lisa y llanamente una estafa. Entonces, recuperar primero ese patrimonio, porque si un país como el nuestro, que podríamos decir que es un semicolonial, ¿no es cierto? Porque hay decisiones que si hay una gran extranjerización Sí. de la economía. Todas las decisiones... Y de la toma de decisiones. La ¿no? toma de decisiones es afuera, es en otro lugar, en cualquier otro lugar menos acá en Buenos Aires, en la Argentina. Entonces, eso por un lado. Y después por el otro lado, volviendo a la estafa de la deuda externa, porque uno necesita recursos para hacer las inversiones y para hacer... Es lo que está pasando con la fragata hoy. Estamos con este tema. Eso es una estafa. Esa deuda nadie sabe de dónde salió, pero bueno. Claro, porque una deuda externa que originalmente era de 40.000 millones y que luego fue aceptada como legítima por los sucesivos gobiernos democráticos hasta llegar al actual, y además, peor, refinanciados de una manera que ahora debemos 200.000 millones, más o menos, millón más, millón menos, poco. Y es lo que se pagó. Sí. Si uno se las cuenta, lo que ya se pagó... insistimos en lo que dijimos antes. Hay un juez, que fue el doctor Ballesteros, que dijo la deuda espuria no debe pagarse. Es una orden de un juez, pero que tampoco se hizo caso, ¿no? No se hizo caso. El Poder Ejecutivo siguió pagando. Así es. Hubo un breve interregno con Rodríguez Sá, que lo mandó, ¿se acuerdan? Ahí todos aplaudían. Pero después pagamos intereses. Pero después se olvidó el tema y siguió siendo el Poder Ejecutivo los que refinancian, ¿no es cierto? Así que los fondos buitres son, pero nosotros le damos vuelo también. Así es. Entonces, recuperar eso es todo un tema, hay que hacerlo. Hay que hacerlo, pero todo pasa por una decisión política. ¿Quiere el gobierno de turno hacerlo o no lo quiere hacer? O no lo quiere hacer. Y además tenemos la razón, porque podemos demostrar que las empresas fueran entregadas con un fraude proveniente de otro fraude mayor, que fue el de la deuda externa. Obviamente. Y podemos demostrarlo, pero... hay que tener mucha voluntad política. Hay que tener voluntad política por ahí, para poder hacerlo. Y no tener intereses vinculados. Así es. Lo que también da lástima, ¿no? Es la pérdida de mano de obra especializada, porque esa gente que trabaja en estas empresas no se forma en 2 días ni en 3 días, lleva años. Usted estuvo en varias partes, en varios sectores de SOMISA, y sabe que una persona que trabaja en laminado sabe del tema, son años que el tipo está estudiando. Y la empresa misma, SOMISA, y lo mismo sé que lo hacía Fabricaciones Militares, lo mismo lo hacía los astilleros Río Santiago, lo mismo hacía YPF, formaba a su propio personal, porque tenía interés en que al seguir avanzando la empresa, tenía con qué ir produciendo teníamos calidad de recursos humanos. Claro. Eso cuando se desbarata el sistema, emigraron, se fueron, qué sé yo, pero las generaciones nuevas tienen cabida en este modelo. Así es. Además, hay otra cuestión que está vinculada y que no se ve directamente, ¿no es cierto?, a la propiedad del Estado de estas empresas estratégicas, y es el tema de los proveedores locales, porque en aquellas épocas, y yo les cito el caso de SOMISA, los proveedores eran locales y SOMISA tenía interés en desarrollar proveedores locales para dejar de importar. Eran decenas, porque cada una de estas empresas que citó el señor se abastece de una cantidad de pequeñas y medianas que inclusive aportaban al proceso productivo. Al privatizarse estas empresas, las empresas que por lo general eran extranjeras, o si no que funcionaban como tales, como Techin, que era una transnacional, traen los repuestos y servicios de afuera, le importan. Entonces todo salen divisas, inclusive salen divisas. Salen divisas. Entonces toda esa gran masa de pequeñas y medianas empresas proveedoras de todas esas empresas desaparecieron.
Desaparecieron. Entonces hay que volver a hacer toda una política, y a su vez esas empresas capacitaban a su personal para que pudieran, por supuesto, tener cada área una provisión de calidad, ¿cierto? Bueno, esto implica primero una decisión política que no se nota en este modelo. No se nota porque seguimos haciendo más o menos lo mismo. Con otro maquillaje, pero es virtualmente lo mismo. Pero la posibilidad de Argentina en cuanto a recursos instalados, a recursos humanos y a recursos naturales existe. Es decir, podríamos volver a obtener mercados, de hecho está exportando. Así es. El parate económico influye. Señores, si INDEC aceptó que la economía está enfriada, para que lo acepte INDEC realmente debe estar súper congelada, ¿no? Eso incide en estas industrias base, ¿no? En la del acero, en la construcción, por ejemplo. Cuando se paraliza, sí, se acabó, no hay consumo de acero. Todo este modelo habría que redefinirlo, entonces. Así es. Ferrocarriles, por ejemplo, que les consumía Somisa. Nadie pone un peso ahí, entonces, claro. Entonces, fíjese que en este modelo que está especializado en una exportación de producción primaria, como commodities. ¿No es cierto? Commodities, volvimos a... Digamos que el agregado de valor, entre comillas, son los biocombustibles, pero que parten de la soja, ¿no es cierto? Si uno agrega valor, uno dice, no, yo agrego valor, pero me exporto un reactor nuclear. Ahí es una... O aviones de combate como hace Brasil, ¿no? Claro. Es distinto. Y tienen un valor. Incluso distinto es la calidad y la cantidad de mano de obra especializada, y el trabajo y cómo sube el nivel de calidad de vida de la población, ¿cierto? Y sube el nivel de empleo, ¿verdad? Y sube no necesitamos andar haciendo planes. Los planes son realmente trabajo efectivo, porque yo me acuerdo de haber visitado en varias ocasiones plantas de Somisa, había varias, ¿no? Y el nivel de empleo que uno veía era un hormiguero. Realmente hormigueaba gente por todos lados. Con buen nivel y buenos salarios. Así es. Al nivel de cada época, buenos salarios. Todo esto es para que la gente que nos sigue entienda que estamos viviendo en un país posible. Lo que tenemos que ver es si queremos hacerlo posible. Por eso la gente está saliendo, toda esta movida que hay, ¿no? En noviembre, ¿verdad, jefe de piso? Todo esto, porque la gente quiere volver a ese tipo de país, donde hay empleo, donde hay producción nacional. Esto que dice el cartelito implica trabajo para todos, no planes para todos, trabajo. Estamos en valores de 120 en este momento. Aproximadamente. China, 600. 500. Con posibilidad de un poquito más, porque lo que pasa es que no les pueden exportar más ya. Con explotación compartida de cuencas petrolíferas con Japón. Encontraron ahí en el Mar de China gran cantidad de petróleo, o sea que se van a autoabastecer. Y nosotros seguimos peleándola con un YPF también, que le pasó lo mismo que a Somisa. Pasó lo mismo. Porque no fue muy... YPF no era deficitario. La gente, no sé quién le vendió, la superministro le vendió de que era deficitario, sin embargo no lo era. Y lo regalamos y ahora lo recompramos. ¿A quién? A las empresas que tenemos deuda externa, que tenemos que repatriarles capital. Casualidad que el presidente de YPF perteneció a una de esas empresas. ¿Es así? Sí, así es. Por eso, forma parte de eso que decíamos antes, de que parece que no hay una intención clara de cambiar el modelo, porque no sería la manera en que yo estoy proponiendo recuperar las empresas estratégicas del Estado. Estamos hablando del gobierno. Dentro del gobierno hay dos sectores, ¿no? El que gobierna y el que se opone. Sí. Pero acá parece que la oposición no es mucha oposición, digamos. No me opongo demasiado, no levanto la mano en contra. Es como que lograron una especie de acuerdo de cártel donde todo se vota, porque si no habría una fuerte, enérgica, digamos, oposición. Esto no. Yo lo llamo la partidocracia, digamos, ¿no? O sea, el gobierno de los partidos, claro, porque
no rompamos esto, porque en una de esas en el futuro me toca a mí estar ahí. Entonces vos me vas a dar la mano después. Claro. Eso es lesivo para los intereses del Estado. Así es. Fíjese, y la gente nos va siguiendo en el desarrollo histórico que hizo el ingeniero. Siempre el turno fue entre los dos partidos gobernantes únicos, radicales y los posperonistas, ¿no? Sí. Porque si hubiera estado el señor General Perón, otra sería la historia hoy. O gente inclusive del socialismo que usted conoce, otra sería la historia hoy. Estos relevos implican que, bueno, hoy haces esta, vos te toca gobernar, mañana, pero no toquemos el negocio. Claro, exactamente. Si Argentina sigue siendo un buen negocio, entonces. Sigue siendo un buen negocio. Es prácticamente como si fuera una economía de enclave. Yo acá me meto en su área. Está bien. ¿Es cierto? Pero fíjese, ¿cómo puede calificarlo? Es una factoría. Una factoría, sí. Uno dice, ¿cuál es el negocio acá? Y acá nos pagan de 6.000 para arriba millones de dólares por año de intereses. Nos llevamos los minerales de oro, de plata y todo lo que venga y por declaración jurada de ellos, claro, ni siquiera nos fijamos a ver si lo que dicen es cierto. Sin impuestos. Claro, y uno sigue haciendo la cuenta, sí, y por ejemplo la remesa de utilidades de todas las empresas que antes eran estatales y ahora son extranjeras, y las que eran privadas y que ahora son extranjeras también. Entonces, remiten las utilidades hacia el Por extranjero. eso tenemos que pagar ahora más impuestos, más cara la energía, más caro la parte. Ustedes saben que hay un aumento en la electricidad y en el gas y en los impuestos de la ciudad de Buenos Aires, porque no podemos mover los subtes. Esto es una ridiculez. Los subtes tendrían que ser casi gratis, digamos. ¿Eh? La teoría es a la inversa, señores. Esto tendría que ser casi gratis, porque Argentina es un país rico, no es pobre. Lo que pasa es que lo están empobreciendo, se la llevan. Esta es la idea. Así es. Y entonces, ¿de dónde sale? Uno dice, ¿de dónde salen los recursos? Bueno, de que no se la lleven. Claro. Porque no hay que eso, no hay que traer, hay que traer capitales. No, con que no se lleven lo que nosotros generamos ya está, nos alcanza. Solamente en la industria extractiva pasaríamos tranquilamente a tener un sistema de superávit permanente. Esto en la minería. En la minería, claro. Esto sería ¿a quién? El jefe de piso me dice que bueno, que vamos a ir a una tanda, jefe. ¿No? No, pensé que el cartelito parecía como que sí. Bueno, ¿y cómo arreglamos entonces? ¿Cuál es la propuesta que tienen ustedes para ver de reflotar este sistema de...? Pues ya le digo, no depende de nosotros. Depende. Ustedes tienen una propuesta por ahí. Sí, la propuesta que tenemos nosotros es recuperar la decisión nacional. Entonces, recuperar las empresas del Estado, no pagar la deuda externa, previa investigación, o sea, reflotar esa decisión del juez, o sea, tenemos las herramientas con las cuales hacerlo. Y reindustrializar es que cada una de estas empresas del Estado pueda desarrollar proveedores propios, ya tendría control de la acumulación de capital, ¿no es cierto? Porque ya no saldría, sino que lo que va generando lo vuelve a reinvertir en su propia actividad. Puede desarrollar las economías regionales, porque YPF, que está en todo el país, bueno, puede. Y lo mismo todas las empresas, por ejemplo, los ferrocarriles, pueden volver a ser un ferrocarril manejado por el Estado y no concesionado a gente que recibe los subsidios y después instala empresas de transporte en otros países, como es el caso de los Cirigliano. Claro. Los Cirigliano tienen Red Coach en Miami. Red Coach, claro. O sea, es como el Plaza rojo, pero en Miami. ¿Y de dónde sacó la plata? Y la saca de acá. Claro. En lugar de ponerlo en los ferrocarriles, que para eso se lo da el Estado, se lo lleva y... Entonces, eso es lo que hay que... Básicamente es eso. Recuperar, digamos, el control de Caja Nacional. Así es. Me sugería el jefe del piso,
¿De cuánto perdió Somisa en la privatización? ¿Cómo ¿Cuánto? se puede calcular cuánto perdió? Y bueno, pero si uno dice, No bueno, solamente el valor del libro, ¿no? sí, Eso lo perdió, obviamente. sí. Pero debe haber algo más, porque toda la parte instalada. Y bueno, digamos que, Incalculable. por ejemplo, el laminador de chapa ancha que se vendió estaba en los activos, o sea que sería calcularlo dos veces. El laminador de rieles que se fue destrozado estaba en los activos, o sea que no lo puedo sumar otra vez, hay que hacer una suma, parece honesta, ¿no es cierto? Lo que perdió durante todos estos años es el mercado interno y perdió el tiempo para desarrollarse o seguir desarrollándose antes. Los altos hornos que tenía instalado en el 75, ¿cuántos eran? 5. No, 5 tenía Zapla. Ah, ya. No, Somisa tenía uno y luego instaló otro más, son 2, que son los actuales que tiene Siderar, 2 altos hornos. Esos tienen un costo importante, ¿no? Sí, el costo, digamos, en la producción siderúrgica, la parte más importante está en los altos En los hornos, altos hornos. ¿cierto? Y luego en la acería, y finalmente la parte de menor costo son las laminaciones, que es lo que finalmente se vende, Que es lo más rentable, que es ¿no? lo más rentable. O sea, si hay... Porque acá me preguntaba, me mostraba que de piso, así, bueno, en realidad cuánto perdió el país, cuánto dejó de ganar el país, ¿no? Es decir, al cerrar Somisa, virtualmente cerró, ¿no? Está desintegrada. Y es un poco lo que decía el ingeniero, lo que dejó de perder de mercados. Claro, y todo el país perdió, es decir, retrocedió en el tiempo. O sea, si el país hubiera seguido como estaba siguiendo, con sus contradicciones, o sea, tampoco estábamos en Sí, no, el Disneylandia paraíso, ¿no no es era, cierto? claro. No. Pero con ese modelo en que la Argentina estaba creciendo, ¿no? Industrial, científico, tecnológico, basado en el desarrollo del mercado interno. Hubiera seguido, ya le comento que, porque nosotros participamos en un plan siderúrgico que estaba dentro del plan quinquenal que iba a ser Carlitos Menem, Claro, que después, por supuesto, lo tiró al diablo. claro. Pero lo que estaba proyectado, extendiendo nada más que la tasa de crecimiento con que venía de arrastre el país desde los años 60, era llegar al año 2000 consumiendo 300 kilos, y no era Somisa, era el país que iba a consumir 300 kilos, o sea, iba a ser un país industrializado, Plena potencia. plena potencia. 300 Argentina, 500 China, fíjense la comparación, ¿no? Sí. Bueno, no llegamos ni a la mitad. No, porque digamos que esa línea que teníamos de crecimiento la doblaron y estamos ahí, y después llegó como un valle y subimos un poquito, estamos ahí, pero nunca vamos a volver ni siquiera a donde estuvimos, porque aquel correspondía a otro modelo De país. de país. Bueno, aún así se puede reflotar un modelo de país. Así Habrá es. que pensar a la ciudadanía cuando vengan las próximas elecciones, ¿no? Lo que me deja como esperanza el ingeniero es que está la capacidad. Podemos llegar a las 300 Sí. kilos año. Vamos a hablar en el próximo bloque de otro tema que es el tratamiento. Ahora cambiamos absolutamente el ángulo de la información, señora, como decía un viejo periodista. De esto es manual del tío Bernie ilustrado que usted me enseñó, jefe de piso, se ríe. Y vamos a hablar de los residuos patogénicos. ¿Le parece? ¿Cómo no? Director, me da una pausa. Vamos a producción nacional y antes de arrancar con el tema de los residuos patogénicos, tengo una duda.
Yo digo, ¿qué pasó? Techín es maravilloso, tiene empresas en el exterior. ¿Qué pasaba con Somisa? Era tonta, no sabía administrar su... ¿Cómo es el sistema este? Bueno, el asunto es así. Cuando Somisa era una empresa monopólica del Estado, la renta que obtenía la aplicaba a inversiones dentro del país o vendía a precios subsidiados a los laminadores como para que pudieran llevar adelante Y tener renta de su producto. actividad. ¿Un laminador era quién? Un laminador precisamente era Techín. Tenía una empresa se llamaba Propulsora Siderúrgica en Ensenada. Lo que hacía era, le compraba chapa laminada en caliente a Somisa y vendía en el mercado interno chapa laminada en frío. Ahora, cuando el Estado toma la decisión de que le regala Somisa, o sea, le regala el monopolio estatal del acero en la Argentina, se lo regala a Techín, ¿Techín qué hace? Esa renta que antes era invertida en el país la empieza a invertir afuera. Entonces pasa de ser un simple galpón que tenía un laminador a una super transnacional que empieza a comprar empresas en México, en Canadá, Brasil. En Brasil, compró por un ratito Sidor en Venezuela, ¿no es cierto? Ahora, ¿De dónde en sale realidad, eso? Sale del monopolio. Yo, usted le estamos pagando eso porque sí, claro. El patrimonio nacional era Somisa. Así es. ¿Esto se puede revertir? Bueno, volvemos a lo que decíamos antes, de que esto depende en decisiones políticas, o sea, realmente de hacer una revolución nacional, o sea, de tomar una decisión con miras a los intereses del pueblo argentino y de todos sus trabajadores ¿Qué nivel de empleo generaba Somisa en su momento, si tiene el dato? Y bueno, puestos de trabajo. Sí, puestos de trabajo eran, digamos, en Somisa, porque tenía toda una línea que ahora no está, que eran los rieles y perfiles, eran las palanquillas y los tochos para hacer eso. 12.000 personas en la planta, ¿no es cierto? Propio. Pero después uno puede multiplicar por 5, lo por que genera todo alrededor con proveedores principalmente. Entonces, entiende, estamos hablando de 60.000 personas. Familias, digamos. Familias, 60.000 familias en una empresa sola. Pero el Estado tenía pensado instalar otra Somisa en la Patagonia. O sea, ¿qué pasó? Y bueno, cuando vino el proceso, como bajaron el consumo del mercado interno, eso lo abandonaron, directamente como otro proyecto, como el puerto de otro proyecto. Pero bueno, les quedó claro que estaban empleando jefe de piso de 60.000 familias, ¿sí? Usted multiplíquelo por la capacidad de consumo y en realidad era una empresa que potenciaba el mercado interno, ¿no? Una sola más las subsidiarias, más las que estaban asociadas a los proveedores, digamos, ¿sí? Es una empresa de empresas, es como la construcción. Lo que dice el ingeniero es lo que queda por hacer, ¿no? Es decir, tener una decisión política, dar marcha atrás, revertir esto y que Argentina se dedique a ganar dinero, que es lo que le corresponde, es propio. Cuénteme algo de los residuos patogénicos. ¿Qué es esto? Bueno, yo en estos momentos, o sea, como para que se entienda desde dónde hablo, o sea, yo soy el titular de una empresa que efectuamos la recolección, el tratamiento y la disposición final de residuos patogénicos. ¿Qué significa esto? Los residuos patogénicos se originan fundamentalmente en los hospitales, en los sanatorios, también en veterinarias o en institutos que hacen investigación, como puede ser el Zoonosis o el Instituto Pasteur, el Malbrán. Son residuos contaminantes. Residuos, ¿no? Claro, que si es, por ejemplo, de un hospital, bueno, hay humores humanos como sangre, pus,
que están en vendas, en algodones. Y todo eso, hay toda una manera de manejarlo para evitar la peligrosidad, y es que los residuos van, por supuesto hay que tratar, toda la gente que está en contacto con eso, mismo la gente del hospital, tiene que estar con, primero, una instrucción o una capacitación que le hacemos nosotros cuando empezamos a operar, con guantes, o sea, con elementos de seguridad Aislante, personal, todo, ¿no? y cargado en contenedores y bolsas con precintos que nosotros les entregamos y dejamos ahí en el hospital. Entonces, cuando hacemos la recolección, viene un camión nuestro que también tiene condiciones especiales para su transporte, con personal propio que también se encarga de... Y le dejamos el nuevo contenedor vacío, digamos. O sea, llevamos uno lleno y dejamos uno vacío. Este tipo de basura, digamos, por decirlo así, jefe de piso, no es la basura común que tiramos en la calle. No es una basura común porque puede tener microbios, gérmenes, virus, bacterias. O sea, bacterias de todo tipo. Y esto entonces es llevado por nuestros vehículos a las plantas donde se hacen los tratamientos. Las plantas, en los tratamientos, digamos, son básicamente tres. Uno es el autoclave, que es un recipiente a presión donde se alcanzan 3 atmósferas y 143 grados centígrados, y se deja ahí un ciclo de unos 30 minutos, digamos. No sobrevive Entonces, nada. No sobrevive nada. Ese es un sistema. El otro sistema es un tratamiento que lo hacemos en la provincia de Santa Fe, en Teobald, que es con radiofrecuencia, es decir, la irradiación de radiofrecuencia a una alta oscilación de millones de veces por segundo, digamos, como todos los entes vivos tenemos agua, y el agua es polar, o sea, tiene una parte positiva y una parte negativa. Si lo hacemos cambiar muchas veces, se calienta, se rompe la molécula y bueno, muere el bicho, el ente ese muere. Y el otro sistema es la incineración. Pero la incineración en realidad no se utiliza mucho, sino salvo para los casos en que la ley lo requiere, que es para amputaciones. Es decir, se amputa la pierna o un brazo o un miembro a una persona, y el encargado del instituto, del hospital, bueno, tiene que hacer incluso un certificado de función donde dice... porque uno va a estar perfectamente reglamentado. Claro, y además entonces identificado en una bolsa especial con un rótulo que dice miembro amputado, ¿no es cierto? Es decir, no. Eso sí va a incineración por ley. A incineración por ley. Ahora, cualquiera de esos tres sistemas, cuando ya han sido tratados los residuos, se hace lo que se llama la disposición final. Es decir, hay que llevarlos al SEAMSE, que es un relleno sanitario. Ahora, el SEAMSE lo que nos pide a nosotros y nos requiere, y cada 6 meses hace una validación de nuestro sistema de esterilización para ver si efectivamente esteriliza los residuos tratados, hacen pruebas, viene de la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Se toman muestras. Toman muestras, sí, ellos llevan, ellos llevan lo que se llaman unos viales, que son unos indicadores biológicos que son introducidos en el aparato, que puede ser la radiación de ultrafrecuencia o en el autoclave, ¿no es cierto? Y luego se retiran y se llevan al laboratorio y se hace y se ve si sobrevivió o no sobrevivió. Básicamente es eso. Entonces, hecho eso, que SEAMSE lo hace cada 6 meses, nos pide lo que es el certificado de
tratamiento de ese lote particular que vamos a disponer, porque mandamos camiones grandes con los residuos tratados y ellos dicen que es un residuo asimilable a los domiciliarios. Ajá. Pero por eso lo manda un residuo a un relleno sanitario, pero en un lugar especial. No lo mezcla con los otros. Ajá. Eso queda identificado. Eso queda identificado, entonces queda aparte. El SEAMSE sabe qué empresa llevó tal residuo y qué origen de residuo tiene. Así es. O sea, para poder nosotros disponer en el SEAMSE, tenemos que hacer una solicitud de descarga y ellos mandan sus profesionales, o sea, nos piden toda una serie, la habilitación de la Secretaría de Medio Ambiente de Nación para operar. Tienen que tener todos los registros. Tenemos que tener todo al día, además de la validación del sistema que ellos hacen, ¿no es cierto? ¿Qué exigencias de profesionales le impone el Estado? ¿Tiene que tener bioquímicos? ¿Se tiene que tener no. especialistas? No lo exige, pero lo que sí exige es que cuando uno hace un análisis tiene que intervenir un profesional reconocido, como en este caso es un miembro de la farmacia, de la Facultad de Farmacia y Bioquímica. Me preguntaban acá la gente de producción cuánto tarda esto en degradarse, en desintegrarse. El residuo patogénico, cuánto tiempo se estima que tardan en degradarse en el SEAMSE. Depende de lo que lleve, ¿no? Sí, pero eso depende, o sea, degradarse, porque yo les cuento lo que después hace el SEAMSE. Con correcto. Esos residuos y con los otros. Es decir, después los tapa. No queda expuesto. No es un basurero al aire libre, como hay en el país en muchos lados, y ese es realmente un problema grave. Es un peligro. Es un peligro. Lo tapa. Es decir, después que eso fue dispuesto, lo cubre con un manto de tierra, y eso queda ahí. Por naturaleza para siempre, porque los rellenos sanitarios son unas excavaciones que tienen un fondo, que tiene una membrana que lo cubre para precisamente evitar que líquidos que chorreen contaminen o que vayan a las napas. Eso es la teoría, así funciona. Después están los controles, si funciona bien, si funciona mal. Pero eso ya lo hace el SEAMSE directamente. Sí. Bueno, la degradación de esto, como preguntaba acá jefe de piso, es por la vía natural, digamos, la biología, las bacterias comunes que degradan las materias que están ahí. Sí, Juan Manuel, me tenías una pregunta que no llegué a leerte, ¿me lo podés? Si hay algo reciclable, me preguntás en todo esto, ¿hay algo que se pueda reciclar de este material? De estos residuos? Sí, en Japón han reciclado las bolsas, siempre son menciones, pero en realidad no lo vimos nunca funcionar. Dicen que pueden recuperar las bolsas de plástico, pero eso implicaría un trabajo sobre el residuo antes de ser dispuesto, separar de alguna manera. Muy caro. Me parece que no sería. Lo que sí es algo que nosotros hemos intentado en Medam, que es la empresa de la cual soy titular, pero por el volumen, lo que pasa ahí me viene la raíz siderúrgica. Claro. Nosotros lo que hicimos con esos residuos, como pueden ser incinerados, entonces mandamos una muestra al Instituto Argentino de Siderurgia, porque Teobal está al lado de San Nicolás. Claro. O sea, Teobal es la primera localidad santafesina cruzando el arroyo del Medio. Del otro lado está San Nicolás y está Somisa.
Entonces, bueno, Estaba. Pues sí, ahora se llama Siderar. Siderar. Sigue estando un poco más chica, pero se llama Siderar. Y ahí, en el Instituto Argentino de Siderurgia, le calcularon lo que se llama el poder calorífico. Nosotros teníamos la idea, bueno, por ahí podemos vender esto y que lo carguen en la coquería, Claro. o en algún proceso que puede ser alto horno directamente o en sinter. Y bueno, y dio un poder calorífico interesante, pero lo que no era interesante era el volumen. Es poco. Es poco. Es poco. Muy, Todavía no tenemos. muy poco. Es, digamos, irrisorio. Entonces, no era. No vale la pena hacer todo no el vale proceso. la pena hacer todo eso como para poder. Porque habría que, además, darle una forma como si fuera una especie de briqueteado o algo así. No, complejo, hay que instalar. Sí, darle, o sea, todos esos residuos, en lugar de mandarlos a disponerlo al SEAMSE, armar como unas pelotitas y después mandarlo a quemar. Pero por el volumen no tiene, no tiene entidad económica, digamos, no sería así. Pero la gente queda tranquila en esto, ¿no? Hay una empresa que se encarga primero de neutralizar cualquier problema contaminante, previo a que llegue a la disposición en el SEAMSE. Una vez en el SEAMSE lo cubre, esto no queda al aire libre. No queda al aire. Uno ve en televisión que cada tanto entra gente a los lugares de disposición. Si está tapado, no, es poco probable que la gente se meta. Y hay una cuestión que las bolsas rojas significan residuos patogénicos. Entonces, cuando... No tocar. Entonces, si esas bolsas, por alguna causa, el SEAMSE no las terminó de tapar, no hay que revisarlas, no hay que abrirlas, porque puede salir la caja de Pandora, pueden salir cualquier tipo de enfermedad. Las bolsas rojas que encuentran por casualidad, por un error de tapar en el SEAMSE, no deben ser tocadas por ninguna causa. No, el residuo común, teóricamente, iría en bolsa negra o... En las blanquitas que tenemos siempre, las comunes, digamos. Sí. El SEAMSE toma muestras, de igual, cuando terminó todo su proceso, el mismo proceso del SEAMSE, de tanto en tanto, toma muestras del basurero, digamos. Supongo que sí, yo no conozco muy bien qué es lo que hace el SEAMSE en su control, pero supongo que sí. Tendría que hacerlo. En general en el mundo lo hacen, ¿no? Sí. O sea, tendría que hacerlo, pero yo no puedo dar fe de eso, pues no es su ramo. ¿Por qué no? Eso. Bueno, quedaron dos cosas, ingeniero, antes de cerrar el programa, que son importantes para la gente que nos sigue. Que hay una industria muy expansiva, que es la del acero, la siderurgia, que es recuperable. No está perdido, lo que tenemos que tener es voluntad política, que esto se puede hacer y puede generar mucha actividad económica e incluso ingresos de divisas. ¿Está bien? Está bien. Y yo le agrego a eso que no es solamente la parcialidad de decir vamos a recuperar el acero, porque si recuperamos el acero solamente va a pasar lo que pasa ahora que recuperemos YPF. Es para que alguien o una parte del Estado o funcionario haga un negocio nuevo. No, o recuperamos todo el país, porque si entonces ahí sí tiene sentido, porque el acero va a jugar un papel dentro de un programa nacional de recuperación patrimonial. Claro, y de desarrollo, de crecimiento, de creación de empleo y de potenciación de lo que es la Argentina, ¿no es cierto? Porque algo que lo tocamos de soslayo fue el tema de la producción de armamentos. Después de la guerra de Malvinas, o la batalla de Malvinas, digamos, perdimos una batalla, pero no la guerra, se ha desindustrializado y desmantelado toda la parte específicamente de las fabricaciones militares por requerimiento de nuestros enemigos, no cabe duda.
y que son nuestros acreedores, además. Esa es la complicación de la cosa. Entonces, volver a fabricar armamentos es otro consumo de acero. Pero, ¿qué tipo de armamento? O sea, nosotros no vamos a invadir, ni vamos a hacer... Nosotros nos vamos a defender, en realidad. Porque lo que puede llegar, lo que es nuestro. Entonces, serían sistemas de arma defensivo de bajo costo relativo que podría llegar a hacerse, me parece... Eso también implica una decisión nacional, ¿no? Es decir, volver a tener fuerzas armadas no invasivas, no vamos a hacer ningún tipo de invasión a nadie, pero sí defensivas por la cantidad de recursos naturales que tenemos que custodiar, ¿no? Y justamente las fuerzas armadas, especialmente el Ejército Nacional, fue el que desarrolló la industria. Bueno, hablamos de General Sabio. Hablamos de General Sabio, pero General Perón. Mosconi en YPF. Claro. Brigadier San Martín en la aeronáutica, o sea que las petroquímicas también las hizo fabricaciones militares. Si uno dice todo lo que se quedó, que había hecho el Estado, sí, pero ¿qué parte del Estado? Una parte muy importante que era la parte estratégica. Claro, el ejército. Lo que está diciendo el ingeniero industrial Guillermo Hamlin, nosotros siempre lo hemos compartido, ¿no? Es decir, un país como Argentina sin fuerzas armadas, a la que agrego sin fuerzas de seguridad tampoco, bueno, le pasa lo que nos pasa ahora. Un paisejo puede incautarnos la fragata Libertad y al lado de esa fragata hay una fragata inglesa. ¿Por qué? Porque está defendiendo los intereses económicos, no porque le importe la fragata Libertad. Le vamos a agradecer al ingeniero Guillermo Hamlin la visita. La verdad fue instructiva. Y recuerden, en la parte de residuos patogénicos, si pasare que en el SEAMSE surgen bolsas rojas, no tocar para nada, dar aviso a las autoridades, ¿no? Sí, bueno, yo le agradezco lo quedamos para otra charla. ¿Cómo no? Y les agradezco la invitación. A usted al director, al jefe de piso que está por allá, al director que está por en la penumbra. En la penumbra. Le agradecemos mucho al director, Matías, y te lo comprometemos para una nueva charla sobre estos temas que son interesantes para el país. A ustedes el lunes que viene en otra edición de Producción Nacional. Mañana Juan Manuel Suaje Pinto, no se lo pierdan, está cáustico. Ya si está con el humor de hoy, mañana ni se lo pierdan. Los veo el lunes que viene. Gracias. Tiene un nombre que es la Argentina, no olvide que es la Argentina. Y una cruz en el cielo que la ilumina, recuerden que la ilumina.
tierra de campo abierto, sol en la frente, no olvide el sol en la frente. Por ahí piensan distinto, su misma gente, son libres su misma gente. Mas si un gringo se atreve, todos presentes somos de sangre caliente. Soy un gaucho, señores, sangre de criollo, declaro que soy bien criollo.